noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante 4 décadas, los pueblos de Europa Oriental vivieron bajo el régimen del llamado socialismo real. La forma de vida que había caracterizado la existencia de cultos pueblos europeos como los húngaros, los alemanes o los checos cambió radicalmente. Hoy contamos con el testimonio de una persona que conoció aquel mundo al que se acercó con toda la esperanza del mundo porque él entonces era comunista. La vista de Europa Oriental para cualquier europeo occidental en los años 70, y no digamos antes, suponía un choque de primera magnitud. Lo primero que llamaba la atención era la miseria existencial, no solo la económica, sino el sentimiento de opresivo, de soledad, de gravidez, la sensación de que la vida era una ininterrumpida sucesión de días grises y sin esperanza. En cuanto a la económica, era frecuente que la cerveza se terminase en pleno verano en una capital como Budapest, o que en Bucarest nos ofreciese otra mercancía en los mercados que patatas podridas. Los naturales búlgaros, húngaros o checos debían además hacer como que vivían en el mejor de los mundos posibles, pero muchos de ellos, al contrario de lo que ya iba ocurriendo en la URSS, aún podían recordar la etapa anterior al comunismo. La carestía era muy aguda en la mayor parte del mundo comunista. Cierto que tampoco puede ser este tratado como un todo homogéneo, pues existían considerables diferencias entre unos países y otros. Por ejemplo, en Rumanía era muy frecuente la carencia de los más elementales alimentos, porque la política de autosuficiencia de Ceausescu lo provocaba, mientras que en Hungría existía un cierto espacio para la economía de mercado, sobre todo en la agricultura, por lo que era el país más semejante a los occidentales. Por supuesto, no existía ningún género de pluralidad política, normalmente ni siquiera en el seno del Partido Comunista. La existencia de corrientes dentro del partido estuvo relacionada con el estallido de revueltas, como sucedió en los casos de Hungría en 1956 y de Checoslovaquia en 1968. Los jóvenes tenían que cumplir un servicio militar generalmente largo. En la Unión Soviética duraba entre 2 y 3 años, en la República Democrática Alemana entre 1 año y medio y 2 años. Mientras que en Occidente se había creado una sociedad del ocio donde se buscaba colmar las superfluidades de una civilización consumista, en el este el desafío era satisfacer las necesidades básicas, como comer o dormir. En general lo conseguía, pero los estándares de vida eran muy bajos. Existían dificultades para desplazarse por el país, y no digamos para salir de la zona socialista. Adquirir un Lada, el coche estándar en la URSS, podía llevar unos 10 o 15 años y los aparatos de televisión también exigían una larga espera. Por otro lado, el nivel cultural de los países del socialismo real era considerablemente bueno. Los libros subvencionados resultaban baratos y estaban a disposición de todos. Y del mismo modo se impulsaba el teatro y la música. Privados, además de otras posibilidades, los jóvenes con inquietudes se volcaban en la cultura con auténtica avidez. Además, la vida colectiva estaba mucho más presente en la cotidianidad de las personas, aunque eso no significaba necesariamente que, en el fondo, estos países no fuesen sociedades de solitarios, porque esa vida colectiva tenía mucho de ficticio. En su conjunto, y aunque no todo fuesen desventajas, el contraste era doloroso para todos aquellos que visitaban estos países en esa época. En último término, la imposibilidad de salir del país para la generalidad de sus habitantes también generaba una especie de claustrofobia social, de la que era tan difícil escapar como del propio país. Don Javier Ruiz Portella, muy buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Un placer tenerle aquí, de verdad. Lo mismo digo. Bueno, también los testimonios son parte de la historia, además es parte de las fuentes primarias de la historia, evidentemente. Así que tienen todo el sentido del mundo, sobre todo para hablar de un mundo que se nos fue, que se nos está yendo, incluso en el recuerdo, por obvias razones casi biológicas, diríamos, ¿no? Bueno, vamos a ver, supongo que tú pasaste al otro lado del telón de acero con una cierta esperanza, puesto que eras comunista, no sé, si de encontrar el paraíso, pero en cualquier caso de encontrar un mundo mejor, una guía, ¿no? Movido en realidad en aquel momento tanto por una esperanza, por supuesto, como por unas ganas fuertes de entender lo que pasaba y de ver cómo responder a los ataques constantes que en el mundo occidental y en particular en el franquista todo aquello era objeto. Es decir, tenía, como militante comunista que yo era en aquel entonces, no dejaba de tener una cierta comezón, una cierta inquietud para diciéndome, ¿y si acaso fuera verdad?
Y efectivamente, me costó muy poco tiempo después de haber llegado ahí para comprender que sí, que aquello era verdad. Que lo que era verdad era la impugnación que se estaba haciendo del paraíso soviético y del paraíso comunista en general. De algún modo, no sé si tanto a corto plazo como quizá después, pero ¿te hizo eso valorar más, digamos, lo que era España? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la España de Franco y que tú eras comunista, por tanto, pero ¿eso te hizo replantearte algo como para decir, hombre, pues no estamos tan mal? No es que me hiciera replantearme algo, me lo hizo replantear todo, simple y llanamente. Es decir, muy rápidamente comprendí que la cosa estaba fastidiada, que todo mi andamiaje ideológico se había desmoronado. Todavía durante algún tiempo, algunos meses, por así decirlo, tenía la ensoñación de decirme que nosotros, comunistas españoles, vamos a hacerlo de manera distinta, no vamos a caer en la misma porquería que aquí se ha realizado, hasta que me encontré directamente con los verdaderos comunistas españoles que estaban en Rumanía. Yo llegué en primer lugar a Hungría, por razones exclusivamente sentimentales, por lo demás, y de ahí me fui a Rumanía, donde el Partido Comunista Español, del que yo seguía siendo militante, a pesar de que había sido muy mal considerado el hecho de que por unas faltas abandonara toda mi heroica lucha aquí en España, donde por otra parte estaba condenado en contumacia por el Tribunal de Orden Público, etcétera, etcétera, me llamó para ocupar un puesto en Radio España Independiente, Estación Pirenaica, que era la radio clandestina del Partido Comunista que, a pesar de las interferencias que se le hacían, emitía desde ahí. Entonces ahí fue donde conocí a la verdad de los comunistas españoles, la mayoría de los cuales eran gente que había salido de España en los últimos momentos de la Guerra Civil, habían vivido y sobrevivido, y lo digo con puntos suspensivos, en la Unión Soviética en los años estalinianos, porque sobrevivir ahí significaba pagar un precio. Y estaban pues de gerifaltes ocupando pues, posiciones de privilegio en la Rumanía de Ceausescu. ¿Cómo era aquella Rumanía de Ceausescu que bueno, representa una especie de experimento dentro del bloque soviético con esa tendencia del máximo dirigente que se pretendía carismático, no sé si lo era tanto, a bueno, mantener una especie de autarquía, pagar todas las deudas de Rumanía, etcétera, que abocó al país a una pobreza casi la peor del bloque del este, ¿no? No sé si era la peor, en cualquier caso, en comparación con la Hungría de donde yo venía y donde regresaba a veces. Paréntesis, en realidad todo este periodo de la cosa duró entre pitos y flautas desde que llegué por primera vez a Hungría y hasta que conseguí regresar a Occidente. La cosa debió transcurrir un periodo de 8 o 9 meses, fue realmente una experiencia muy breve. Paréntesis cerrado. Entre la Hungría que yo conocía, por un lado, y la Rumanía, donde acabé viviendo, había una diferencia brutal, abismal. Sí, en Hungría ya había penurias y había experimentado las pesadeces tremendas de la represión y de la losa de plomo que caía sobre la sociedad, que ello no era nada en comparación con lo que experimenté en Bucarest, en Rumanía, en una sociedad donde es cierto que la pobreza y la miseria, este detalle que contabas aquí al principio de las patatas podridas que se podían adquirir en las tiendas, todo eso era muy grande. Inconvenientes económicos que yo personalmente no conocía, porque yo como funcionario comunista disponía del abastecimiento de las tiendas especiales del partido, donde había de todo, ¿no? Pero lo que me impactó más profundamente que las penurias económicas fueron las penurias morales o espirituales, es decir, el ambiente de sordidez existencial, de miedo que casi se podía palpar físicamente yendo por la calle, que sentimos nada más llegar en los primeros momentos, agravado por detalles anecdóticos, si quieres, como por ejemplo el hecho de que, bueno, en aquel entonces yo llevaba el pelo largo, en fin, tanto lo sigo llevando, pero quizá más entonces, y me acuerdo que una vez fui interpelado por alguien en la calle preguntándome si era hombre o mujer, así, simple, sí, exactamente así.
y luego los choques con los escasos rumanos que frecuentaba. Teníamos, entre paréntesis, teníamos prohibición los funcionarios españoles del partido en la radio de frecuentar a nadie de Rumanía. Prohibición que yo me saltaba. También tenía prohibición de decir a nadie en España dónde estaba y lo que estaba haciendo, prohibición que también me salté, y lo cual probablemente me salvó en el momento de la ruptura, puesto que cuando rompo con el partido para poderme largar junto con la que en aquel momento era mi esposa, que era de nacionalidad húngara y con quien me había tenido que casar porque podía disponer de un pasaporte español obtenido en la embajada española, no me pasó nada. ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando del año exactamente 1971-72. O sea, podemos decir que en Europa occidental, en esos momentos, vivimos una época de optimismo en términos generales, ¿no? De los años 60, inmediatamente después, no era la sensación que había del otro lado del telón de acero, el optimismo. No, en absoluto, todo lo contrario. Todo lo contrario. Y para responder a tu pregunta anterior, te diré que evidentemente muy pronto, inmediatamente comprendí que España era un paraíso de libertad, la España franquista era un paraíso de libertad al lado de todo aquello. Empezando por el mismo hecho de que yo, condenado a 3 o 4 años de cárcel por el Tribunal de Orden Público, por el simple hecho de estar afiliado al Partido Comunista, me había podido escapar pasando legalmente la frontera con mi pasaporte en regla. Pasaporte en regla que luego me sirvió precisamente para poder ir al consulado español y casarme y todo eso. Cosa que cuando se lo contaba a la gente de Hungría o de Rumanía les parecía absolutamente inimaginable. Impensable. Es decir, una dictadura que permitía hacer semejantes cosas, ¿esto qué es? Una broma. ¿Conociste más gente desencantada, gente del partido que después de su visita al otro lado volviese desencantada, diciendo no es esto, no es esto? Gente del Partido Español. Gente del Partido Comunista de España, sí. Los conocí. Incluso cuando llegué ahí, aquel al que iba yo a sustituir en la radio, fue uno de los que más hizo para abrirme los ojos respecto a la realidad de los comunistas españoles. Y algún otro, algún joven que llegó por ahí. Lo que pasa es que esta gente no adoptaron en absoluto mi postura, es decir, acabaron claudicando y manteniéndose dentro de las filas ideológicas y organizativas comunistas. Personalmente no conozco, seguro que los hubo, pero personalmente no llegué a conocer a nadie que, habiendo tenido el mismo choque que yo tuve, que sí que los hubo, adoptara las mismas posturas de ruptura total y absoluta que yo adopté. ¿Has vuelto posteriormente a Rumanía o Hungría? A Rumanía no, a Hungría sí. La última vez que estuve hace ya un montón de años fue un día histórico en el mes de junio del año 92, en el que cuando se celebró en la Plaza de los Héroes de Budapest el gran acto, donde por lo demás Víctor Orbán hizo un discurso memorable, el gran acto de reconocimiento de los mártires de la Revolución de 1956, donde por razones familiares con mi exmujer, yo era el suegro de uno de estos dirigentes precisamente. Pues don Javier Ruiz Portella, le agradecemos enormemente que haya estado aquí porque es un testimonio de primerísima mano de toda aquella época y de todo aquel mundo. Muy buenas noches y muchas gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes igualmente, muy buenas noches y muchas gracias y hasta el programa que viene, si Dios quiere.